En un mundo que corre sin mirar atrás, él caminaba. Caminaba con la pelota pegada al pie, como si el tiempo le obedeciera. No necesitaba velocidad, ni gritos, ni aplausos, solo silencio. Y en ese silencio, Riquelme se hacía eterno. Cuando el fútbol comenzó a cambiar, cuando el vértigo reemplazó a la pausa y el marketing al talento, apareció un muchacho que parecía fuera de época. No celebraba con bailes, no hablaba más de lo necesario, no vendía su imagen. En un juego que se volvía industria, él seguía siendo arte. Román no fue un jugador fácil de explicar. No era carismático, no era simpático, no tenía grandes sponsors, pero en la cancha era un dios silencioso. Cada vez que tocaba la pelota, el estadio entero respiraba diferente, como si todos supieran que algo único estaba por pasar. Esta no es solo la historia de un número 10, es la historia de alguien que se atrevió a ser fiel a sí mismo, aun cuando el mundo entero le pedía lo contrario, porque hay jugadores que se adaptan al fútbol, y hay otros, muy pocos, que hacen que el fútbol se adapte a ellos. En Don Torcuato, un barrio obrero del conurbano bonaerense, las calles de tierra se mezclaban con Ocheiro do Asado, las voces altas de los vecinos y los perros callejeros que dormían al sol. En ese escenario humilde, donde la rutina muchas veces era sinónimo de sobrevivencia, nació Juan Román Riquelme. Su casa era pequeña, sencilla, con paredes que sabían más de esfuerzo que de decoración. Allí el fútbol no era un pasatiempo, era un hilo invisible que unía la esperanza de toda la familia. Su padre, fanático del trabajo y del sacrificio, veía en la pelota algo más que un juego. Y su madre, con mirada firme y corazón protector, equilibraba la dureza de la vida con una ternura silenciosa. Román creció entre partidos en baldíos, pelotas hechas de medias y travesaños marcados con piedras. No tenía botines caros ni canchas de césped, pero tenía tiempo. Tiempo para jugar, para mirar, para entender el juego como pocos. Cada tarde era una clase sin maestro, cada partido en el barrio, una oportunidad para soñar. Desde chico aprendió a callar más de lo que hablaba, a observar más de lo que opinaba. No era el más fuerte, ni el más rápido. Pero algo pasaba cuando tenía la pelota, como si el mundo se detuviera un segundo para verlo pensar. En ese barrio áspero donde muchos se endurecen para no romperse, Riquelme encontró en el fútbol su refugio más íntimo. Y sin saberlo, empezó a construir una identidad que años después conmovería a multitudes. En los potreros de Don Torcuato, todos corrían detrás de la pelota con hambre de gol. Pero Román hacía lo contrario, esperaba, observaba. Parecía moverse en otro ritmo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Mientras los demás jugaban con ímpetu, él jugaba con la cabeza, y sin levantar la voz se hizo notar. No fue un truco ni un golazo lo que marcó la diferencia. Fue una jugada simple, un pase entre líneas, medido al centímetro, que dejó a su compañero solo frente al arco. Ese día, varios entendieron que ese chico no era como los demás. No necesitaba brillar. Le alcanzaba con hacer brillar a los otros. En el colegio, mientras muchos hablaban de ser famosos o ricos, Román seguía pensando en cómo mejorar su pase con la pierna izquierda. Su talento no era estruendoso, era silencioso pero constante. En cada torneo del barrio, en cada desafío improvisado en una plaza, su nombre empezaba a sonar, no por cantidad de goles, sino por la forma en que entendía el juego. Un día, su padre lo llevó a probarse en Argentinos Juniors, sin promesas, sin ilusiones desmedidas, solo con la certeza de que valía la pena intentarlo. Allí, entre decenas de chicos que soñaban lo mismo, Riquelme volvió a destacar sin alardes. Lo vieron tocar 3 veces la pelota y tomaron una decisión. Ese chico tenía algo que no se entrenaba. Tenía visión, tenía pausa, tenía esencia. Fue entonces cuando el fútbol dejó de ser solo un juego y empezó a convertirse en destino. Si sentiste esa transformación, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en cada nueva historia. En los potreros de Don Torcuato, todos corrían detrás de la pelota con hambre de gol. Pero Román hacía lo contrario, esperaba, observaba. Parecía moverse en otro ritmo, como si ya supiera lo que iba a pasar.
Mientras los demás jugaban con ímpetu, él jugaba con la cabeza, y sin levantar la voz se hizo notar. No fue un truco ni un golazo lo que marcó la diferencia. Fue una jugada simple, un pase entre líneas, medido al centímetro, que dejó a su compañero solo frente al arco. Ese día, varios entendieron que ese chico no era como los demás. No necesitaba brillar. Le alcanzaba con hacer brillar a los otros. En el colegio, mientras muchos hablaban de ser famosos o ricos, Román seguía pensando en cómo mejorar su pase con la pierna izquierda. Su talento no era estruendoso, era silencioso pero constante. En cada torneo del barrio, en cada desafío improvisado en una plaza, su nombre empezaba a sonar. No por cantidad de goles, sino por la forma en que entendía el juego. Un día, su padre lo llevó a probarse en Argentinos Juniors, sin promesas, sin ilusiones desmedidas, solo con la certeza de que valía la pena intentarlo. Allí, entre decenas de chicos que soñaban lo mismo, Riquelme volvió a destacar sin alardes. Lo vieron tocar 3 veces la pelota y tomaron una decisión. Ese chico tenía algo que no se entrenaba. Tenía visión, tenía pausa, tenía esencia. Fue entonces cuando el fútbol dejó de ser solo un juego y empezó a convertirse en destino. El día de su debut en la primera de Boca Juniors, la Bombonera rugía. Para muchos, el ruido de ese estadio impone respeto, paraliza, abruma. Para Román fue todo lo contrario. En medio de ese estruendo, él encontró silencio. Un silencio interno, profundo, donde solo existía la pelota y el juego. No tardó en dejar huella. En su primer partido oficial, dio una clase de fútbol que desconcertó a propios y extraños. Tenía apenas 18 años, pero jugaba como si el tiempo le perteneciera. Cada pase era una decisión milimétrica, cada movimiento una afirmación de identidad. Los medios comenzaron a hablar de él, los hinchas empezaron a corear su nombre. Y mientras muchos se mareaban con los elogios, Riquelme seguía con la misma rutina: entrenar, jugar, volver a casa. No buscaba los focos, tampoco necesitaba los reflectores. Su brillo nacía de adentro. Vinieron los títulos, el Apertura, la Supercopa, la Copa Libertadores. Y en cada logro, Román aparecía como el corazón que marcaba el ritmo. No era el goleador, no era el capitán, pero todo pasaba por sus pies. Jugaba con una mezcla de humildad y determinación que contagiaba. Con cada triunfo, el peso aumentaba. Ser el cerebro de Boca no era un rol cualquiera. Requería carácter, equilibrio emocional y una fidelidad inquebrantable a su estilo. Mientras el fútbol argentino se endurecía, él seguía jugando con suavidad. Mientras los partidos se volvían luchas, él seguía creyendo en la belleza de un pase bien dado. Su ascenso no fue explosivo. Fue sereno, consistente, inevitable. Como una melodía que va creciendo sin prisa, pero que se queda en la memoria para siempre. El camino hacia la cima no es recto. Román lo supo cuando empezó a sentir que su forma de jugar, esa pausa poética que lo hacía único, comenzaba a ser cuestionada. En un fútbol que exigía correr, él seguía pensando. Y pensar, en medio de la velocidad, se volvió un acto de rebeldía. Su llegada al Barcelona, en 2002, debía ser la consagración internacional, pero terminó siendo una batalla silenciosa. El entrenador no confiaba en él. Lo colocaron como extremo, lejos de su hábitat natural. Le pidieron intensidad, le reclamaron físico, le negaron libertad. Y aunque lo intentó, el juego se le escapaba como agua entre los dedos. En lugar de quebrarse, eligió marcharse. Se fue al Villarreal, un club pequeño, sin historia de gloria. Allí, lejos de los focos, volvió a ser él mismo. Y con cada pase, cada visión profunda, transformó un equipo modesto en protagonista de Europa. Lo llevó a una semifinal de Champions League, pero en el momento más decisivo falló. Erró un penal que pudo haber cambiado la historia. Y aunque muchos esperaban verlo abatido, salió del campo con la cabeza erguida, porque su dignidad valía más que cualquier gol. Fuera de la cancha, también enfrentó tormentas, discusiones con entrenadores, roces con dirigentes, decisiones que lo alejaron de la selección argentina. Muchos no entendían su manera de ser, callado, reservado, incómodo con las luces.
Pero nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Los desafíos no lo deformaron, lo fortalecieron. Y aunque el mundo le pedía cambios, él eligió mantenerse intacto. Porque hay batallas que no se libran con gritos ni puños. Se libran con silencio, con paciencia, con la convicción de no traicionarse. Volver a Boca no fue solo una decisión deportiva, fue un acto de amor, de pertenencia, de identidad. Cuando Riquelme regresó a la Bombonera, no lo hizo para cerrar un ciclo, lo hizo para reescribirlo con fuego. Se convirtió en el eje de un equipo que giraba a su ritmo, como si el reloj del club latiera desde su pie derecho. Los hinchas lo sabían. No necesitaban estadísticas ni trofeos para entenderlo. Cuando Román tenía la pelota, el estadio se detenía. El murmullo se convertía en expectativa. Y luego en ovación. Conquistó títulos, sí, Clausura, Libertadores, Recopa. Pero su mayor conquista fue emocional. Devolverle a Boca su esencia. En la Libertadores de 2007, jugó con una madurez que parecía celestial. Cada partido era una obra de arte. Asistencias quirúrgicas, tiros libres al ángulo, decisiones que anticipaban lo que nadie más veía. Fue el mejor del torneo, no por velocidad ni exuberancia, por claridad, por control, por visión. Durante esos años su palabra también pesaba. Cuando hablaba todos escuchaban, no levantaba la voz, pero decía verdades con una calma cortante. Se convirtió en referente no solo del juego, sino del pensamiento futbolístico. Era más que un número 10, era una idea. En los clásicos contra River, su figura se agigantaba. Y en cada superación, en cada noche de gloria, mostraba que el talento no necesita gritar para ser escuchado. Su consagración no fue impuesta por la fama, fue esculpida por la coherencia. Por ser el mismo en la victoria y en la adversidad, en Boca, Román no fue ídolo, fue templo. Y cada vez que pisaba la cancha, el templo se llenaba de sentido. Juan Román Riquelme nunca buscó representar a nadie, pero sin querer se transformó en la voz de una parte del pueblo futbolero que no se sentía representado por el espectáculo vacío ni por los discursos prefabricados. Su forma de ser, su juego, su silencio hablaron por miles, por los que sienten el fútbol como una herencia emocional, por los que crecieron en barrios humildes, por los que aprendieron a resistir sin hacer ruido. En los potreros, su nombre se volvió sinónimo de respeto. Los chicos que jugaban sin apuro, los que levantaban la cabeza antes de patear, los que buscaban el pase antes que el aplauso, eran llamados Riquelme. No por lo que ganaron, sino por cómo entendían el juego. En las villas, en los pueblos, en las canchas improvisadas del interior, Román era más que un futbolista. Era una forma de ver la vida, con dignidad, con lealtad, con esa tristeza serena que muchas veces acompaña a quienes cargan con más peso del que muestran. No se involucraba en campañas, no usaba redes sociales, no hacía discursos, pero construyó un vínculo profundo, real, con generaciones enteras. Era el reflejo de los que no corren por correr, de los que piensan, de los que eligen caminos más largos, pero propios. Su imagen trascendió la cancha. Fue bandera en murales, inspiración en canciones, ejemplo en charlas entre padres e hijos. Y aunque él nunca se proclamó líder, su coherencia lo convirtió en uno, porque hay jugadores que marcan goles, y hay otros, muy pocos, que marcan caminos. El final de su carrera no llegó con anuncios grandiosos ni homenajes exagerados. Román se fue del fútbol como vivió dentro de él, en silencio, con la cabeza en alto y sin pedir reconocimiento. No hubo tour de despedida ni lágrimas televisadas. Solo una última camiseta, un último pase y la certeza de que ya era hora. Después de su último paso por Argentinos Juniors, donde ayudó a devolver al club a la primera división, comprendió que su cuerpo aún podía, pero su alma ya estaba en otro lugar. No necesitaba más estadios llenos ni títulos. Había jugado el fútbol que quería, a su manera. Y eso, para él, era suficiente. La Bombonera lloró su ausencia sin hacer ruido. Las tribunas sabían que algo se había apagado. No solo se iba un ídolo, se iba una forma de entender el juego. En un fútbol cada vez más vertiginoso, su retiro representó la despedida de una era. En esos días,
Muchos esperaban grandes declaraciones, pero él prefirió el silencio, porque su legado no se contaba con palabras, se sentía en el pecho, en cada hincha que bajaba la cabeza al recordar una asistencia suya, en cada niño que seguía soñando con jugar como él, aunque el mundo ya corriera demasiado rápido. El retiro no fue una rendición, fue una decisión firme. Román no quería transformarse en una sombra de sí mismo. Eligió irse cuando aún era dueño de su fútbol, sin máscaras, sin escudos. Solo él, su historia y el respeto ganado con cada pase. Y así, sin estridencias, cerró la puerta de su carrera. Pero dejó la ventana abierta para que el recuerdo siga entrando día tras día en el corazón de los que nunca olvidan. El tiempo pasa, los nombres cambian, las modas giran, pero hay figuras que no se desgastan, porque no se construyeron con maquillaje, sino con verdad. Juan Román Riquelme es una de esas figuras. No dejó solo títulos ni estadísticas. Dejó una forma de ver el fútbol. Dejó preguntas que siguen vivas. ¿Y si el talento no necesita correr? ¿Y si pensar también es una forma de resistir? Su legado no se mide solo en copas, sino en sensaciones, en la pausa que dejó como herencia, en ese segundo antes del pase, donde parecía detener el mundo, en la certeza de que el fútbol, incluso en medio del negocio, puede seguir siendo arte. Hoy su nombre es sinónimo de identidad. Para Boca es historia viva. Para los que crecieron en potreros es ejemplo. Para los que dudan de sí mismos es inspiración, porque Riquelme nunca fue el más fuerte ni el más popular. Fue el que creyó en lo que sentía. Y eso, en cualquier ámbito de la vida, es una forma de coraje. En su rol actual como dirigente, sigue defendiendo el mismo valor que guió toda su carrera: la lealtad. A su club, a sus raíces, a su manera de entender el juego. No busca agradar a todos, busca ser coherente. Y en ese gesto simple y profundo, sigue enseñando. El legado de Riquelme es el silencio que se impone, la lentitud que resiste, el pase que construye. Es la prueba de que en un mundo de ruido aún hay espacio para los que juegan con el alma. Riquelme nos enseñó que no hace falta gritar para dejar huella, que la fidelidad a uno mismo es más poderosa que cualquier fama. Su historia es la prueba de que pensar también es una forma de luchar y que el talento, cuando nace del alma, resiste el paso del tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué jugador te gustaría ver en el próximo video. Aquí, cada historia es un homenaje a los que nunca dejaron de creer en su sueño